La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de este tema que también dijimos, Dios mío, ya es suficiente con todo lo que tenemos, ahora llega la viruela del mono. ¿Hay o no hay en Paraguay? De eso vamos a hablar, cómo se presenta, cuáles son los síntomas, con nuestro invitado, el profesor doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, magíster en administración y gerencia hospitalaria. Y tenemos esta placa que nos indica un poquito qué es la viruela del mono. A ver. La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus transmitido a animales, de animales a personas y que se puede propagar de persona a persona. Entre los hospedadores animales se incluye una variedad de roedores y primates. Desde 1970 se han localizado casos de personas en 11 países de África. En mayo del 2022 se identificaron casos en varios países no endémicos. Entre las razones se pueden incluir el traslado de las personas a zonas donde viven los animales portadores y el cese de la vacunación contra la viruela tras la erradicación en 1980. Y surgió el tema de la viruela del mono y como yo decía al inicio, doctor, Dios mío, COVID, esto, lo otro, ahora la viruela del mono. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Hola Vivi, siempre un gusto estar aquí, gracias por la invitación nuevamente. Y sí, y creo que esto va a ir, con el transcurrir de los tiempos van a ir apareciendo nuevas enfermedades. Dios mío, doctor, pero... ¿Verdad? Y es que los tiempos cambian, las situaciones cambian y hacen que enfermedades que conocíamos poco, ahora se conocen más. Además que la tecnología hace que se viralice una información a nivel mundial. Claro. Y estemos más interesados en saber, ¿verdad? Pero esta es una enfermedad que existe en África hace muchísimo tiempo, los reportes. Nosotros acá no tenemos casos, es más, lo que sí tuvimos y que se describe es la viruela humana, sí, que muy bien se dijo que se erradicó en el año 1979, ¿verdad? Y en nuestro país, en el 80, se declaró erradicada la viruela, sí, ¿verdad? Y este tiene casi las mismas características y proviene de un origen viral común, ¿verdad? Entonces es muy similar, ¿verdad? Pero en esas zonas del África central y occidental es algo endémico en los animales. Y, sí, y recordar que los humanos se alimentan de estos animales, viven en los hábitats de los animales y se rompió esa barrera de que solamente el animal podía desarrollar y también las personas que viven en estos lugares, para ellos ya porción defensa porque estuvieron en contacto alguna vez. Claro. Y el hecho de que hay tanta facilidad también de viajar, la globalización, de que antes era África, ¿quién se veía a África, verdad? Ahora se van, vienen, se trabaja. Eso hace también que la enfermedad se propague en todo el mundo. Es muy interesante lo que vos estás diciendo, Vivi, ¿verdad? Esto ocurrió en un evento que ocurrió en Europa, en donde varias gente de todo el mundo se reúnen para festejar algo que no se podría hacer por el tema de la pandemia del COVID, ¿verdad? Donde muchas personas de muchos lugares del mundo acudían en Europa, ¿verdad? En Francia, España, ¿verdad? Una semana de un tour que, bueno, y ustedes saben que ahí hay alcohol, hay varias cosas y se mezclan. Por eso que los brotes tenían qué características que se encontraban en este punto focal, ¿verdad? O sea que los casos de Inglaterra fueron a este lugar, los casos de España fueron a este lugar, los casos de Italia fueron o sea que por eso que los médicos epidemiólogos, los que investigan el origen, el camino por donde tuvieron que todos los casos tuvieron un nexo común. El brote fue en este festival musical donde hubo de todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué festival musical? ¿No se acuerda el nombre? Ya quiero saber. Y sí, es un festival que se suele hacer donde se reúnen mucha gente y hay... ¿Y el nombre?
hay, por ejemplo, mucho tema de drogas, sexo, algunas conductas que muchas veces no son un poco saludables para nosotros que estamos de este lado del mundo y que para ellos son, ¿verdad? Entonces, cada tanto ocurre en estos países, por ejemplo, así, este tipo de eventos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya nos metemos directamente en el tema de transmisión de la viruela del mono, pero no tenemos en nuestro país, ¿verdad? No, no tenemos. Ay, bueno, entonces vamos a hacer el programa tranquilos. Al corte y volvemos. Bueno, ahora sí, vamos con el tema de la viruela del mono, la transmisión, y tenemos justamente este material que habla del tema. La transmisión de la viruela del mono de animales a personas. Se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Aunque aún no se ha identificado el reservorio natural, los roedores son la opción más probable. La cocción inadecuada y el consumo de carne de animales infectados es otro factor de riesgo. Bueno, pero no tenemos en Paraguay, vamos a aclarar eso. No, no tenemos aún, pero siempre existe esta posibilidad latente, ¿verdad? Sí. Creo que en varios programas ya hablamos, ¿verdad? Que uno puede llegar a África, Asia, en menos de 24 horas, ¿verdad? Entonces uno puede traer un microorganismo que está incubando sin síntomas y desarrollar después síntomas en otro lugar donde no se tuvo la enfermedad, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad? Existen animales en estas zonas que probablemente tengan no solamente la viruela del mono, sino muchos otros gérmenes, ¿verdad? Y que la gente que utiliza esto como para su sustento diario, o mismo en la casa deportiva, ¿verdad? Y que entra en contacto con sus fluidos o una escasa cocción, y sabemos que en el continente africano hay muchas necesidades y los recursos no abastecen el requerimiento de la población, ¿verdad? Entonces, ahí es el hecho en donde estas especies, esta enfermedad pasó de una especie a otra especie, ¿verdad? Claro, a través del contacto físico de los cazadores, por ejemplo, o la gente que iba a cocinar esta carne animal, ¿verdad? O mismo uno puede tener un animal salvaje domesticado en esa zona y que introduce la mano en la boca del animal o en el líquido, o le da alguna caricia y luego sin lavarse la mano se inocula en la boca, en la nariz o en los ojos, ¿verdad? Otro mecanismo es que las eyecciones de estos animales, es decir, el pis que hace o el popó es ahí a la intemperie, más con los rayos del sol, eso aeroliza, y en algunos casos uno inhala, por ejemplo, también es una posibilidad. El manipuleo de la carne, ¿verdad? La cocción, unos lo comen crudo, otros no lo comen como debe ser bien, y entonces hay varias formas de hacer eso, pero es que siempre se recomienda cuando vas a estar en contacto con un fluido de un animal donde no se sabe, tener tu medida de precaución, usar un barbijo, unos guantes y por lo menos una ropa totalmente adecuada. Por eso que en algunos países del primer mundo ni siquiera una planta o un animal uno no puede introducir si no está con todas las vacunas o todas las medidas de seguridad puestas, porque los animales del otro país pueden no tener esta enfermedad o esta patología y este animal o esta planta introduce en esa región algo que no existía. Bueno, eso es una regla internacional. Sí, es una regla internacional. No puede estar nomás transportando ¿verdad? Sin un permiso previo y un análisis. Sí, así mismo. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. La transmisión de la viruela del mono de persona a persona. Puede producirse por contacto estrecho
con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada u objetos contaminados recientemente. La transmisión también puede producirse a través de la placenta de la madre al feto o por contacto estrecho durante y después del nacimiento. Sí, así es, Vivi. Muy bien el material explicativo, ¿verdad? Es más, ya está demostrado en estos casos que estos brotes que ocurrieron en Europa, que incluso en otros fluidos, en la orina, en el semen, en líquido vaginal, se puede encontrar. Entonces, una vez que esas secreciones contengan el virus, ya es transmisible, ¿verdad? Claro. Por eso que las vías, no solamente el consumo humano o la aerolización es una posibilidad, sino, por ejemplo, el tener relaciones sexuales en un método de barrera con una persona que tiene el virus, también puede transmitir y el receptor produce la enfermedad. Es más, por el beso podría ser también una posibilidad, ya que la saliva puede contener, ¿verdad?, cierta cantidad de virus. Entonces, si el virus está, se transmite y uno desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para tranquilidad de todos, yo vuelvo a reiterar, no hay viruela del mono en Paraguay, aún, como dice el doctor, ¿verdad? Pero es algo que sí, que preocupa y que está dando vueltas en todo el mundo, entonces es importante conocer un poco más, por eso estamos haciendo el programa del día de hoy. Queremos saber cómo se transmite, qué es, cómo se puede evitar y estar atentos, por supuesto. Todas las barreras que uno pueda poner a este tipo de enfermedad y a otras que son virales tienen mucho que ver con el uso de barbijo, con el lavado de manos, con no estar teniendo relaciones sexuales con personas que uno no sabe cómo están, ¿verdad? Un montón de esas cosas. Sí, sin un método de barrera, por Eso. ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener relaciones con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si uno utiliza un método de barrera, no está con un contacto directo con el fluido, ¿verdad? Entonces, si uno toma esas garantías, se minimiza totalmente la posibilidad. El tema es cuando no existe la protección debida, porque uno no sabe qué virus uno puede transmitir o adquirir con la persona con que uno se involucra, ¿verdad? Por eso, esto sirve para todo, no solamente para el tema de la viruela del mono. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Seguimos hablando del tema. Con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega, profesor doctor Edgar Ortega, sobre el tema de la viruela del mono. Y tenemos este otro material que queremos compartir. El periodo de invasión. Es el periodo inicial de la infección y puede durar los primeros 5 días. Los síntomas incluyen fiebre, cefalea intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares y falta de energía. Es así, Vivi. Una vez que uno adquiere el virus, que recibió el virus, ¿verdad? El virus incuba nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tenemos una respuesta inflamatoria a la presencia de este virus en nuestro cuerpo, pero esta respuesta inflamatoria es generalmente inespecífica. Muchas veces en la consulta el paciente puede referirnos todas las molestias que refirió, pero nosotros no tenemos una idea de qué pudo haber pasado. Por eso que siempre es bueno interrogar si tuvo viajes o si estuvo en contacto con alguna conducta de riesgo probable, ¿verdad? Incluso nosotros no podemos diagnosticar ni siquiera si va a tener un cuadro gripal, porque dolores articulares, dolores musculares, dolores lumbares, inflamación de los ganglios, aparecen en muchas enfermedades virales, ¿verdad? Por eso que si en esta etapa el paciente consulta, que puede durar en un promedio de 5 a 13 días, pero el promedio es de 5 a 6, 7 días, ¿verdad? Que incuba, ¿verdad? Es totalmente inespecífico. Entonces en esto nosotros le decimos, algo está pasando en tu cuerpo,
trata de no pasearte por todos lados porque esto puede ser contagioso o no, Claro. pero más adelante vamos a ir sabiendo qué es, pero ya le tratamos sintomáticamente al paciente, ¿verdad? Pero las molestias son totalmente inespecíficas y muchas veces son comunes a otras enfermedades virales que uno está incubando en el cuerpo, ¿verdad? Y realmente cuando se dan cuenta es cuando ya salen las vesículas. sí, los Sí. granitos. Sí, y eso ya es el periodo de la enfermedad, donde ya se nos hace más visible, ¿verdad? Que tenemos una enfermedad eruptiva, o sea, nos aparece una erupción en la piel que tiene un contenido líquido. Como unas ¿verdad? miles de ampollas. Miles, ¿Verdad? son Sí. ampollas con un Sí. contenido líquido, es así mismo, ¿verdad? Que tiene una diferencia con otras enfermedades eruptivas, Sí. ¿verdad? Pero ahí ya nos orienta hacia dónde es. una Y ese afectación líquido viral. contagia también. Sí, ahí es donde más cantidad de virus podemos encontrar. Por eso que en el periodo de incubación es muy improbable que yo adquirí y se está desarrollando dentro Todavía mío, no ¿verdad? contagio. Todavía no puedo contagiar. Ahora bien, cuando ya terminó el ciclo y empieza a aparecer la enfermedad, yo estoy eliminando y soy más contagioso, ¿verdad? Ya. Por eso que durante ese tiempo es muy importante tratar de aislarse, no circular por lugares donde hay Claro, no aglomeración de contagiar. personas, ¿verdad? Sí. Pero esto es una regla para todas las enfermedades. Obviamente, ¿verdad? además cuando uno tiene alguna enfermedad, algún virus, el cuerpo mismo está con las defensas muy bajas, Sí, ¿verdad? reacciona de una manera avisándote Sí. que algo está ocurriendo, pero no sabemos qué es, ¿verdad? Por Sí. eso uno no tiene ganas, uno simplemente quiere dormir, no tiene la misma energía de antes, Sí. ¿verdad? Uno dice, ¿será que me voy a engripar? Dice, ¿verdad? Sí. O es como si fuese que hizo mucha actividad física. Uno no se siente bien hasta que después de unos días le duele la garganta o Aparecen tiene los tos. síntomas. Y bueno, un cuadro respiratorio. Y si no aparece eso, tengo deposiciones diarreicas. Entonces era un cuadro intestinal. O me aparece una erupción en la piel, una vesícula con un contenido líquido. Una enfermedad eruptiva de la piel, Claro, ¿verdad? claro. Entonces nos orienta un poco más, ¿verdad? Entonces siempre hay algunos indicadores del cuerpo que nos avisa. El cuerpo avisa, lo que pasa es que Avisa. no escuchamos. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? El cuerpo siempre te avisa, cuando estás muy cansado es porque tenés que descansar. Sí. Y uno no, voy a tomar café, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Claro, y o nos queremos estamos- encontrar una explicación, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, en los cuadros respiratorios, yo siempre estoy rinítico o siempre estoy, Sí. ¿verdad? Pero ahora estoy más. Claro. ¿Verdad? Entonces, algo puede estar pasando hasta que en realidad estaba teniendo COVID o estaba teniendo sincitial respiratorio o otra cosa. Claro. Entonces, da mensaje o no escuchamos o queremos ir por otro lado, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, y tenemos otro material. A ver. La erupción cutánea suele comenzar entre el primer y tercer día tras la aparición de la fiebre. Las zonas más infectadas son el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En menor proporción se ven afectadas las mucosas orales, los genitales y las conjuntivas. La erupción evoluciona hasta ser firme, elevada, llena de líquido claro a amarillento y luego se seca en costra. Bueno, ¿y qué daño le hace a la persona que tiene esa viruela del mono? Porque vemos cómo se desarrolla, ¿verdad? Que salen las ampollitas, que después se secan, que la costrita. Pero ¿qué le pasa a ese organismo? Bueno, una vez que aparece la erupción, ¿verdad? Primero que ese líquido y esa erupción es donde más cantidad de virus hay, ¿verdad? Entonces eso se puede propagar a otro lado, ¿verdad? Luego esa erupción tiende a formar una costra y como no tenemos una piel ahí que nos proteja, ¿verdad? Las bacterias pueden ingresar por ese lugar. Entonces generalmente la viruela del mono no es una enfermedad mortal ni que digamos grave, ¿verdad? O sea, no te vas a morir Pero por tener viruela del mono. es muy probable que no. Ajá. Sí por la complicación que puede ser por el ingreso de las bacterias. Porque las bacterias tienen otro comportamiento. Porque nuestra piel cuando está íntegra es una barrera Para las de bacterias, defensa claro. contra el exterior, Sí. para virus y hongos también. Sí. Y acá justamente produce un daño en la integridad de la piel. Claro. Entonces cualquier microorganismo puede ingresar ahí. Y esto es microscópico, no nos damos cuenta. Claro. Uno tampoco puede estar lavando todas esas vesículas porque Y duele. no podés envolverte como una Tampoco no momia. podés envolverte todo el cuerpo, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Entonces, realmente, si vamos a catalogar como si fuese una enfermedad grave, no.
¿verdad? No Pero es el mortal, peligro es- pero las complicaciones son lo que Claro. podrían hacerlo. Y si mucha gente tiene esto, la posibilidad de la complicación es mayor, por eso que Claro. tenemos que evitar la propagación, porque sí o sí, si se expresa el virus y hay muchos enfermos, a alguien le va a tocar. Claro. Recordamos que hay pacientes que de por sí tienen la defensa deteriorada, los niños recién nacidos, nuestros adultos mayores, por ejemplo, trasplantados, Las los embarazadas. diabéticos, las embarazadas, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las cuales la población Y después tiene de la haber defensa tenido disminuida, ¿verdad? algún, qué sé yo, dengue o COVID o lo que sea, también te quedas con Después de las- cualquier enfermedad viral que uno tenga, un tiempo después ya vos estás recuperado, pero tu sistema inmunológico está diezmado. O sea, tenés cierta vulnerabilidad de que si viene otra infección enseguida, la lucha es desigual, Claro. ¿verdad? Tu sistema inmunitario no responde de la misma manera cuando está íntegramente sana, digámosle, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver el material que habla de cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se deberán tener en cuenta los signos que la diferencian de la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, la sífilis y las alergias medicamentosas. La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser una manifestación que ayude a diferenciarla. La prueba que muestra exactitud y sensibilidad es por PCR de las lesiones de la piel. La vacunación reciente o antigua contra la viruela humana podría dar resultados positivos falsos. Explícame un poco esa parte ahí, la última parte me perdí, podría dar resultados positivos falsos. ¿Cómo es eso? Exactamente, bueno, ocurre que la viruela en nuestro país se declaró erradicada en el año 1980, ¿verdad? Y la viruela mató a muchas personas en la historia, Sí. ¿verdad? Y entonces la vacunación en las Américas la última vez fue en el año 1979, la vacunación es obligatoria, o sea que todo lo que nacimos, me incluyo Sí. antes, nos vacunamos contra la Sí. viruela, ¿verdad? Después como que se erradicó la enfermedad, los que nacieron del 80 para arriba no están inmunizados con la vacuna. Ah, Entonces, si tenemos contacto, probablemente las personas que fuimos vacunados vamos a tener cierta defensa contra eso. Y si yo tengo la erupción, yo no puedo saber si es secundario a la vacunación que me pusieron a mí, ¿verdad? Ahora bien, si alguien nació en el año 1990 o en el 2000, ¿verdad? Obviamente no se vacunó más y te confirma el diagnóstico, ¿verdad? Claro. Por eso que es importante titular, Vivi, ¿verdad? Sí. Cuantificar la cantidad de anticuerpos, porque la vacuna deja una inmunidad de memoria, Sí. pero cuando tenés la enfermedad eso se duplica, se triplica y se quintuplica, ¿verdad? Entonces te confirma, ¿verdad? y esta vacuna de la viruela que se usaba antes, que ya no se usa, ¿esta serviría para prevenir esta viruela del mono? Sí, sí, porque tiene casi la misma estructura que la viruela humana que mató mucha gente Y se- en la historia, ¿verdad? ¿Y no se le pone más a los niños Ya no, porque es una enfermedad erradicada totalmente por vacunas, pero se tiene la vacuna, ¿verdad? Si es Y que ahora se tenemos y si tuviésemos la necesidad, sería una estrategia empezar la vacunación. O sea, en los países que hay esta viruela del mono, le ponen la vacuna de la viruela, contra la viruela. Hasta ahora no se ha tomado serio? esa decisión de vacunar porque fueron casos aislados y brotes, Ya. ¿verdad? Ahora bien, si esta enfermedad tuviese el comportamiento que la influenza o el COVID, se debería de tomar esta medida. Claro. Pero ahora el brote está contenido, ¿verdad? Tuvimos casos aislados y desde aquella vez del control que hicieron los países y también en nuestro país, ¿verdad? Sí. No hubo propagación, ¿verdad? Claro. Porque aquí cuando se tuvo la primera sospecha, el ministerio le envía a los especialistas para que podamos evaluar el caso. Mientras tanto, el paciente estuvo aislado hasta Claro. que tuvimos la confirmación. Contanos ¿verdad? ese caso, doctor, sin decir quién fue, por supuesto. Hubo una sospecha de que alguien tenía la viruela del mono acá. Sí, y se le tomó las muestras en las vesículas, en el laboratorio central del ministerio, y una viróloga fue a capacitarse en el Brasil, ¿verdad? Para poder estar preparados aquí en el caso de que Sí. tengamos un brote para poder diagnosticar. Finalmente las lesiones eran muy parecidas a la viruela,
del mono, según la foto que teníamos los reportes de los casos europeos. Sí. Y este señor tenía la peculiaridad que venía de una zona donde había. Claro. Entonces, eso más sumado, entonces a buen atino se le aisló durante este tiempo de 21 días y finalmente fue negativo. Si no se tomaba esta medida y si era, ¿cuántas personas iban a tener? Y iba a haber un brote aquí. Entonces, por eso que estas medidas que se hacen, llenar esa solicitud en el aeropuerto y decir de dónde venís, tu dirección, si venís con fiebre, son las medidas excelentes para poder frenar y evitar que esto tome proporciones pandémicas, ¿verdad? O epidémicas en un país, ¿verdad? ¿Y qué tenía este señor que pensaron que podía tenían las vesículas, ¿verdad? Finalmente fue una varicela. Varicela, ya. Lo que tuvo, ¿verdad? Que solemos tener cada tanto, pero no la viruela del mono, ¿verdad? Pero ya no hay más viruela, bueno, ahora la del mono en otros lugares, ¿verdad? Pero en general se erradicó la viruela, ¿la varicela también o no? No, la varicela no, la varicela solemos tener cada tanto, ¿Y ¿verdad? la varicela se sigue aplicando la vacuna? Sí. Ajá. Sí, y hay algunos no vacunados y hacen formas leves, ¿verdad? Sí, solemos tener... ¿Y sarampión? Sarampión, lastimosamente, Vivi, fue una enfermedad erradicada por vacunas, pero ahora existen las corrientes antivacunas. Dios mío. Y lastimosamente por eso tenemos brotes en Estados Unidos, en Argentina, en muchos lados. Por eso que ahora se está insistiendo en los refuerzos para la vacunación. Sí. Porque esto sí es extremadamente más contagioso que el COVID. Sí, y se muere la gente también. Y lastimosamente muchos niños mueren por eso, ¿verdad? Sí. Y es una enfermedad como la viruela que se erradicó, pero por el tema de los antivacunas y no como la viruela del mono que está tipo que en una región donde no había mucha circulación de personas, pero el sarampión sí, tenemos brotes en Brasil, reportes, ¿verdad? Los antivacunas son antivacunas porque ya nacieron en una época en que ya no habían estas enfermedades, entonces no entienden la importancia de la vacunación. Si hubieran nacido en medio de esa época catastrófica que moría mitad de un país por viruela o por lo que sea, que se llamaba la peste y una cantidad de otras cosas, eso se sabe, ¿verdad? En siglos pasados. Sí. Es lo mismo que nos pasó acá con el COVID, ¿verdad? Rezábamos para que por favor inventen algún tipo de vacuna para estar protegidos y si tenés ya es más leve y no te morís. Claro. Hasta ahora eso ocurre. Hay gente que escuchamos porque no cree lo que pasó con el COVID, pero siempre le decimos por qué no nos acompañan a los operativos que estamos en la trinchera y ver... Lo que no cree que se vayan ahí con claro, porque dice que estamos inventando o por cuestiones de economía o cosas así que no tienen sentido, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que la gente murió. Entonces es una realidad que no se puede apagar. Bueno, vamos con este otro material, por favor, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la viruela del mono? Se orienta fundamentalmente a aliviar los síntomas, controlar las complicaciones y evitar secuelas. Se debe tener hidratación y nutrición adecuadas. Las infecciones bacterianas secundarias deben tratarse según esté indicado. Tras estudios realizados, se autorizó el uso del antivírico Tecovirimat, desarrollado para la viruela humana que aún no está ampliamente disponible. Bueno, súper interesante. Me indican que ahora mismo tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos hablando de este material con nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, volvimos del corte y ahora el doctor nos va a comentar un poquito ese material que vimos del tratamiento contra la viruela del mono.
Tenemos un fármaco aprobado hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero como es una enfermedad erradicada, ¿verdad? Nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí en el país esta droga, pero sí está aprobada y demostrada la eficacia que si se tuviese una pandemia o esta situación como el COVID se debería de fabricar y ver, ¿verdad? También existe la posibilidad de la prevención de la vacuna, ¿verdad? Entonces, pero generalmente como no es una enfermedad que no causa tanta mortalidad, sin morbilidad, ¿verdad? Entonces podemos también evitar que las infecciones, que las infecciones bacterianas ingresen, ¿verdad?, las bacterias por las lesiones y produzcan enfermedades severas, ¿verdad? Podemos ir monitoreando y controlando esas sobreinfecciones que son los más terribles, ¿verdad? Y es lo que causa la mortalidad de estos pacientes, no directamente por esta enfermedad, sino como una complicación, ¿verdad? Doctor, dijiste dos palabras que siempre se utilizan y que no todo el mundo entiende la diferencia: mortalidad y morbilidad. Bueno, mortalidad obviamente que todos sabemos, pero morbilidad, si nos podés explicar. Sí. Bueno, cuando hablamos de morbilidad es cuando produce mucha discapacidad la enfermedad, ¿verdad? Es decir, produce muchos síntomas, hace que vos reposes, ¿verdad? Que tengas muchos signos y síntomas, ¿verdad? Es decir, eso es la morbilidad, ¿verdad? Con lo que implica reposo, no poder hacer ciertas actividades educativas, laborales. Eso implica la importancia de algunas enfermedades cuando decimos morbilidades, ¿verdad? Claro, cuando se habla de una enfermedad con mucha morbilidad, es que tiene muchos síntomas. Muchas implicancias por la presencia de la enfermedad, por eso es importante esta enfermedad, ¿verdad? Y están las otras que puede que sean más graves porque produce la mortalidad, hagas lo que hagas. Y existen enfermedades que tienen ambas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las enfermedades respiratorias causan mucha morbilidad y también mucha mortandad, ¿verdad? Entonces son más graves, ¿verdad? Entonces una cosa es la morbilidad y otra cosa es la mortalidad. Y hay enfermedades que tienen características de ambas. Entonces nosotros englobamos de esa manera estas enfermedades para decir, este es más grave, este no es más grave, esto tenemos que intervenir ya. Por ejemplo, el sarampión, aparte de ser extremadamente contagiosa, si no estoy equivocado, pero no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero una de las enfermedades más contagiosas entre las enfermedades eruptivas que hay, ¿verdad? Sería terrible que en nuestro país tengamos, ¿verdad? Eso porque con un caso podemos tener más de 21 contagiados muy rápido, ¿verdad? Incluso es mayor que el COVID, ¿verdad? Entonces va a causar mucha morbilidad y la mortalidad también posteriormente, ¿verdad? ¿No? Así como los cuadros diarreicos, por ejemplo, algunas otras enfermedades que pueden ser más leves, vamos a decirle, ¿verdad? Perfecto, entendido. Bueno, y vamos con este otro material. A ver, por favor. ¿Cómo disminuir el riesgo de contagiarse de una persona infectada? Se debe limitar el contacto con personas infectadas o sospechosas de infección. Si es personal de salud o convive con un infectado, utilice mascarilla cuando esté físicamente cerca. Use guantes desechables si tiene un contacto directo o debe tocar objetos infectados. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un desinfectante a base de alcohol. Los utensilios de comida, ropa, toallas y sábanas de la persona contagiada se deben lavar aparte. Limpie y desinfecte cualquier superficie contaminada y elimine los desechos de manera adecuada. Es así, Vivi. Estas son en realidad reglas generales para todas las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que muchas veces obviábamos y no hacíamos caso y con el COVID nos dio una tremenda lección. ¿Verdad? Vemos cómo fueron importantes y algunas enfermedades desaparecieron incluso, ¿verdad? Como la enfermedad diarreica por el simple hecho de lavarnos las manos antes de comer y después de comer en forma frecuente, ¿verdad? Entonces, cuando uno está ante la posibilidad de una enfermedad infecciosa, el aislamiento es una buenísima estrategia.
¿verdad? No necesariamente uno tiene que entrar en un termo, ¿verdad? Claro. Pero también yo no puedo ir a recorrer y a expandir mi microorganismo Así por ahí, mismo. ¿verdad? Por un Con lado. una gripe mismo, doctor, uno tiene que Claro, hacer eso. y para algunas enfermedades son incluso más rigurosas que otras porque Claro. el mecanismo puede ser inhalatorio. Nosotros aquí podemos estar, si yo estoy enfermo y vengo a grabar el programa, puedo estornudar aquí, nadie va a ver y los ahí aerosoles no quedan ahí, contagiamos, uno pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad diarreica, obviamente me tengo que lavar la mano, tengo que cuidar lo que voy a comer y no manipular alimentos que otra persona lo va a hacer. Y si le tengo que hacer con un guante o con un dispositivo, ¿verdad? Mis ropas, mis enseres tienen que ser particulares, ¿verdad? Cuando yo estoy con un cuadro infeccioso, hasta por lo menos saber qué tipo de infección uno está teniendo para evitar que primero mi primer entorno, mi primer anillo, sea el que también se contagie. Generalmente es en el ámbito domiciliario, ¿verdad? Luego en el ámbito laboral y luego el transporte, el colegio, la escuela. Sí. Por eso que uno tiene en esos lugares y enseguida o los compañeros de trabajo, los compañeros de curso o en la casa hay un foco, ¿verdad? Porque nuestras medidas no son. ¿Qué pasa? Nos cuidamos afuera por nuestra casa, no, y en nuestra casa alguien trae, ¿verdad? Entonces también siempre la sugerencia cuando uno tiene una enfermedad infecciosa en la casa, también protegerse por tus familiares hasta que vos sepas qué tipo de enfermedad sea, ¿verdad? Y usar un barbijo, si es una enfermedad respiratoria, el simple hecho de lavar la mano Sí. es más que suficiente, ¿verdad? Doctor, y después que se dejó de ser obligatorio el uso del tapabocas acá en nuestro país, también muchos negocios sacaron su lavatorio que tenía para lavarse las manos y tengo entendido que aumentaron las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades respiratorias. ¿Es correcto eso? Sí. Después de 2 años de un reposo de no ver cuadros diarreicos como motivo de consulta, empezaron a aparecer una gran cantidad, ¿verdad? Y eso, el impacto terrible que tenía el antes y el después de esa medida tan básica, ¿verdad? Y De tan hacerlo. buena, Y tan básica, pero tan importante, Vivi, para evitar eso. Eso es bueno recalcar, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos circulación de el sincitial respiratorio, el COVID, estamos ante la cuarta oleada, hay gente que ya está muriendo otra vez, ¿verdad? Más de 500 casos por día estamos haciendo el diagnóstico, ¿verdad? Incluso en gente vacunada con dosis insuficiente, ¿verdad? Y entonces están dadas las condiciones, ¿verdad? Porque no usamos un equipo de protección y estamos propagando el microorganismo por ahí, ¿verdad? Si pudiésemos lavarnos la mano en forma voluntaria y usar el barbijo como cuando uno tiene cuadro respiratorio, yo creo que no necesitamos de una reglamentación o algo, ¿verdad? Sí. Hay países como Japón, por ejemplo. Sí, en Asia usan eso por la cantidad de gente que tienen, están. pero nosotros vemos que en países como Estados Unidos, no es que tienen menos gente, no lo usan, ¿verdad? En Europa no lo usan, o sea, también es algo cultural, ¿verdad? En esos lugares uno se cruza con millares de personas en los trenes y uno ve que utiliza... No hay mayor población que la asiática, doctor. Es increíble. Donde vamos encontramos... pero muchísima gente siempre, ¿verdad? Pero sí, es una cuestión cultural y es algo que tendríamos que copiar, y ya que estuvimos 2 años libres de todo, de esas enfermedades, ya nos damos cuenta de que es por el lavado de manos y por usar el tapabocas cuando estamos en un lugar de mucha gente. Sería interesante no perder esa costumbre, ¿verdad? Es así, tiene que mantenerse, ¿verdad? O si no, en nuestro país sabemos que los hospitales, o sea, no hay mucha inversión en salud. Sí. Se invirtió en muy poco tiempo, mucho, pero no abastece, porque esto tiene que ser año por año, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ahora hay un colapso técnico de todas las redes, ¿verdad? Y uno nos dicen, bueno, nos piden consultar, pero nos van a consultar y esperamos muchísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, es un problema, ¿verdad? Entonces, estas medidas de prevención son la mejor estrategia que puede haber. Tal cual. Bueno, hacemos un pequeño corte, Doc. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle al doctor sobre este tema de la viruela del mono. Volvemos ya.
Muy bien, estamos de vuelta y ahora vamos a ver cuáles son las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cuál es el periodo en que la persona infectada puede transmitir la viruela del mono? Es una buena. Si uno presentase, cuando empieza a presentar los síntomas, que es cuando aparecen las erupciones en la piel, un periodo de 7 a 10 días es el lugar donde la replicación viral es interesante y uno puede transmitir, ¿verdad?, a otra persona el virus, ¿verdad? El periodo más de riesgo, ¿verdad?, para propagar este virus, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. ¿La transfusión de sangre o el trasplante de órganos puede ser factores de riesgo de transmisión de la viruela del mono? Sí, es una posibilidad, por eso que obviamente no se puede realizar el trasplante si hay el antecedente previo que el donador estaba, para hacer esto, se hacen unos estudios tan específicos de todo, ¿verdad? Para saber que el tejido que uno va a donarle al otro no tenga ninguna enfermedad, ya que el receptor entonces adquiere, sumado a la terapia inmunosupresora para evitar el rechazo, es una bomba atómica, ¿verdad? Lo que puede ocurrir en ese paciente, ¿verdad? Entonces es improbable y ante la mínima sospecha se decanta, ¿verdad? Un protocolo bastante riguroso para el tema de trasplante. En el caso de la sangre también no se recomienda donar si uno está con un cuadro infeccioso. Uno por eso va al interrogatorio, firma, uno dice, y hay estudios que sí o sí se hacen, ¿verdad? En el caso de la viruela del mono, ¿verdad?, no se hace el estudio específico, pero ante la posibilidad que uno vino de otro país o tuvo un cuadro infeccioso, es una sangre que vamos a estudiar antes de poder pasarle ese fluido a otro paciente, ¿verdad? Entonces es muy improbable, existe un programa de sangre segura por ley, entonces no lo veo factible, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿La viruela del mono puede transmitirse por vía sexual? Sí, Vivi, eso sí está demostrado, ¿verdad? Que las secreciones, el semen o el líquido vaginal, ¿verdad?, puede estar conteniendo la viruela. Entonces, si no hay un método de barrera que se utilice, ¿verdad?, y hay contactos de estos fluidos, se transmite el virus y la persona que recibe el virus va, después de incubar, va a empezar a desarrollar los síntomas, ¿verdad? Bueno, y justamente ese era el festival que usted nos contó al inicio del programa, que había un festival donde ahí se contrajo esta enfermedad, pero no era un festival de música, había música, pero era un turismo sexual, que lastimosamente existe eso. Entonces van ahí, te ponen una pulserita y es todo contra todos. Entonces ahí fue en Europa que comenzó y que salió esto o sea, no es festival de música, había música también, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente consulta. ¿La viruela del mono puede ser mortal? Viendo así como el caso aislado de la viruela del mono, no, ¿verdad? Es una enfermedad que produce síntomas y mucha morbilidad en el paciente. Le va a hacer sentirse mal, ¿verdad? Estéticamente yo te voy a ver con lesiones en la piel y bueno, ¿verdad? Pero claro, generalmente no mata en la mayoría de los casos. Lo que podría hacer son las complicaciones, claro, la que sí produce mortalidad, las sobreinfecciones bacterianas localmente, ¿verdad? Después tienen pus o el microorganismo entra por ahí al torrente sanguíneo y puede producir endocarditis, neumonitis, meningitis, todo. Cualquier órgano de la economía puede ser afectado si una bacteria ingresa por esas lesiones. Y como en varias partes de la piel uno tiene esas lesiones, la posibilidad de una infección bacteriana sobreagregada es también, ¿verdad? Si uno lee la literatura de la viruela, mataba muchísimo por esto y cuando también tu sistema inmunológico está deteriorado. Por eso que la alimentación juega un rol importante. Sí. Y la condición previa también del paciente, ¿verdad? Entonces, pero eso no es nuestro caso, más son las complicaciones lo que podrían ser. Doctor, y usted que habló, ahora tenemos un tiempito todavía, habló del tema de la alimentación. En el caso de virus, ¿verdad? No solamente esto que estamos hablando del viruela del mono, que no hay en Paraguay aún, sino de los virus que hay, que existen y que están dando vuelta. ¿Cuál sería una buena alimentación mientras ya tenemos el virus o para prevenir?
Sí, cuando nosotros tenemos una infección bacteriana existen los antibióticos, ¿verdad? Para poder tratar. Cuando estamos ante una infección vírica no tenemos los antivirales para todos los virus que existen, solamente tenemos algunos, ¿verdad? Entonces, la lucha que ocurre cuando uno recibe el virus lo desarrolla el propio cuerpo, porque yo como profesional lo que puedo prescribirte son, si tenés fiebre, algo para la fiebre, si tenés dolor, algo para el dolor, y evitar algunas que otras complicaciones dependiendo del tipo de enfermedad viral que vos tengas. La lucha en sí la desarrolla totalmente tu sistema inmunológico, ¿verdad? El sistema inmunológico en su mayoría está compuesto por proteínas, ¿verdad? Las proteínas tu cuerpo lo produce y necesita de la alimentación para producir estas células que te van a defender. Por eso que una alimentación deficitaria va a producir un sistema inmunológico deficitario. Claro. ¿Verdad? Por eso que hay un esquema de alimentación saludable, rica, decimos, en calidad y no en cantidad, la que te protege contra todo tipo de estas infecciones, ¿verdad? Pero ¿qué más, por ejemplo? Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que las hortalizas y los vegetales, ¿verdad? Y, por ejemplo, las naranjas, la zanahoria, todas aquellas frutas que tienen un color naranjado, verde, tienen los cítricos en general aportan la cantidad de nutrientes que le dan vigorosidad al sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una dieta balanceada y equilibrada, ¿verdad? Estos alimentos que dijimos, las frutas y las verduras, por ejemplo, le dan el plus, ¿verdad? Para que el sistema inmunológico esté un poco más vigoroso. Por eso siempre escuchamos a la abuela que nos decían con mucha sapiencia que no puede faltar una fruta, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, está muy en boga, ¿verdad? Y si uno no lo puede hacer, están los suplementos que te aportan las vitaminas que uno no puede ya consumirlos en forma... porque estos cumplen funciones importantísimas en el sistema inmunológico, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer la presencia. Muchísimas gracias. Como siempre, nos explicó súper bien y le esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vivi. Siempre un gusto estar aquí. Gracias. Y nosotros también nos despedimos para encontrarnos en el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.